Suscríbete a la Panterita. Olimpia Cerro, hay una información con respecto a otro club, ya vamos a ampliar un tercero, no sé si decir tercera potencia, creo que es la tercera potencia del fútbol paraguayo, sin dudas. Don Emilio Daer, presidente del Club Guaraní, gusto de saludarte, don Emilio, presidente, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Bruno, buen día a tus compañeros y a la audiencia, estoy a disposición. Don Emilio, preguntarte primero, lo que ves vos y te comentan en redes o ves en televisión, el furor que causa Matías Segovia. Ayer entró en el segundo tiempo, fue aplaudido, hacen vídeos de él, antes de ingresar a la cancha corean su nombre, le hicieron esta música que ya están cantando hinchas de otros clubes. Estuvo como figura en la presentación de la ropa nueva. Exacto. Tipo un desfile hicieron sí. del Botafogo. ¿Qué pensás, presidente, con el fenómeno Segoviña, le llaman en Brasil? Sí, realmente. No, es increíble cómo cayó muy bien este chico. Realmente querible, ¿verdad? Mati es como, digamos que como nuestro ahijado en el Club Guaraní. Él surgió de la escuela de fútbol del club. Es una propiedad que mi padre ya en su tiempo había dado en usufructo gratuito para el club, y nosotros lo trajimos a Asunción con una parte de su familia, con su madre, hace casi 7 años. Y bueno, él fue nacido y criado, para llamarlo de alguna manera, en Guaraní. Y estamos muy contentos, después de mucho sacrificio, pobrecito, pues son gente humilde y sacrificada. Él pudo llegar ahí. Yo creo que va a llegar mucho más lejos, porque es un virtuoso, digamos, del fútbol. Si bien es cierto, su contextura física no parece, ¿verdad?, que pueda tener trascendencia. Sin embargo, él es demasiado habilidoso con la pelota, y creo que, de hecho, por eso vendimos solamente el 60% de los derechos económicos, y el Guaraní queda con el 40%, y en un momento dado estoy seguro que va a pegar un salto muy grande. Esperemos que sea así. Sin duda. Tiene un carisma, presidente, porque lo quieren muchísimo. Los compañeros también suelo ver en los vídeos que lo arropan, lo quieren mucho, pero independientemente de eso, las condiciones futbolísticas que tienen, y qué bueno esto que está contando, porque yo creo que este chico va a pegar un salto otra vez del fútbol brasileño, vaya a saber a qué mercado, ¿verdad? De que ustedes hayan previsionado el tema de una futura venta y de tener el 40% en un mercado tan importante como el fútbol brasileño, presidente. Sí, es una persona, es un chico, como digo, muy humilde, muy pasivo, muy querible, ¿verdad? Hasta el punto que le teníamos que nosotros estirar para sacarle algunas palabras, ¿verdad? Ustedes también lo conocieron. Sí. Y verdaderamente es un chico que promete mucho, creo que va a dar mucho al fútbol paraguayo, y por supuesto, ¿verdad?, estamos nosotros ya teniendo muchas consultas y ofertas de equipos verdaderamente de todo el mundo, ¿verdad? Pero tampoco se justifica en este momento poluir demasiado la cabeza del chico, ni la nuestra, si sea, porque estamos muy enfocados fundamentalmente en el partido del miércoles y lo que viene después, que es el partido de revancha. Y lastimosamente él va a estar en el banco contrario, pero por supuesto que le deseamos todo lo mejor posible, igual que nosotros mismos, era lo nuestro. Presidente, ¿ya pudieron viabilizar el cobro del Botafogo por Segoviña, por Matías Segovia? El viernes nos comunicaron que hicieron la transferencia. Yo tengo entendido que eso tarda 24 horas, una cosa de esa. Entiendo que hoy se estaría confirmando efectivamente. O sea, el viernes depositó el Botafogo el dinero de Segovia.
Sí, porque yo le había hecho un comentario sutil que si es que, o sea, que paguen antes que le ganemos. Y ahora pagaron, igual le vamos a ganar. Bueno, entonces, pero estamos haciendo un adelanto, una confirmación muy importante para el club y siempre lo hacía con mucha transparencia al aire en los medios. Entonces, el viernes se hizo la transferencia al Botafogo, se paga entonces la transferencia de Matías Segovia de Guaraní al Botafogo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo estás viendo la marcha del campeonato hasta acá de tu club de Guaraní? Estamos inestables, para llamarlo de alguna manera. Nosotros comenzamos con un triunfo, tuvimos un tropiezo importante, digo porque por dos razones. Primero porque perdimos con un resultado abultado, que puede o no discutirse, pero esa es otra cuestión, ¿verdad? Y perdimos también contra el último campeón, contra Libertad, ¿verdad? Que tiene evidentemente lo suyo. Empatamos el siguiente partido y ganamos el siguiente partido con Tacuarí, empatamos este último. Me parece que de lo que se ve verá falta bastante todavía ensamblar el equipo, falta crear eso mismo, lo que es un equipo. Tenemos figuras nuevas, tenemos algunas que salen de lesiones y todo eso, entonces estamos un poquito en deuda en ese sentido. Creo que tenemos de hecho que mejorar muchísimo. Don Emilio, regresó Luis Cacabelo a la directiva. ¿Cuál va a ser su rol? No, el señor Luis Cacabelo no regresó a la directiva. Yo le pedí que nos acompañe en el departamento de fútbol. Él está en este momento adjunto con el señor Santiago Sosa y con el nuevo gerente deportivo, el profesor Esteban von Lucken. Están trabajando juntos ahí, coordinando, sobre todo por el hecho de que yo le pedí al señor Cacabelo que nos ayude a hacer sobre todo presencia con el plantel principal fundamentalmente. Así que él nos está ayudando en ese sentido. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el acompañamiento del plantel y todo eso. Hemos estado muchos años con él en la comisión directiva y bueno, es básicamente eso. Presidente, accedieron al pedido de Olimpia, van a jugar en el Defensores ese partido que en principio estaba para uno, y después ustedes reciben a Botafogo en el Defensores nuevamente. Sí, porque lastimosamente no tuvimos opción, ¿verdad? Olimpia nos comunicó que iban a cerrar el estadio por reparaciones profundas realmente del campo de juego solicitada por el nuevo técnico, y ellos mismos de luego no van a jugar ni en su propio estadio tampoco, así que tuvimos que cambiar el escenario al Defensores. Nosotros vamos a jugar en una semana en el Defensores de visitante y la siguiente de local, pero están así las cosas, ciertamente. Presidente, ¿es cierto que hay un interés, hay un seguimiento, monitoreo, lo reconoció el propio Martino, el técnico, Gerardo Martino, por Romeo Benítez, el jugador de ustedes? Romeo está siendo visto y tenemos consultas por él ya desde el año pasado y este año de vuelta por muchísimos clubes. Efectivamente, hace un tiempo nos enteramos, ¿verdad?, que también estaba siendo visto por gente del Inter de Miami, pero no prosperó eso de luego, y tampoco nosotros ya decidimos en comisión directiva que Romeo Benítez es, al menos por esta temporada, intransferible. Veríamos nosotros en todo caso que vaya a fin de año después, pero por el momento no es transferible. Uh-huh. Intransferible por ahora. Exactamente. Pero si por esta ventana de pase. Pero si pero a fin de año, o sea, a fin de año, si viene el Inter de Miami y lo quiere llevar,
lo puede llevar. Claro, el Inter de Miami o cualquiera, porque de vuelta tenemos muchísimas consultas de Europa por el jugador, ¿no? Pero como digo, él se queda para estar con nosotros el clausura. Termina clausura sí o sí con Guaraní. Termina el clausura sí o sí con Guaraní, así es. Perfecto. Y presidente, ¿hay ofertas por otros jugadores de Guaraní? Sí, hay ofertas por otros jugadores. Por Alexis Cantero. Lo de Alexis Cantero, te pregunto, ¿él tiene posibilidad de ser transferido ahora? Y le dimos tiempo a la gente que está con ese proceso hasta el 30 de agosto, fecha en que se cierra la ventana de pase de Europa. Perfecto. O sea que su destino sería Europa entonces. Sí. Así es. Y eso lo maneja Cerrati, ¿verdad? No, sí y no. O sea, el Cerrati es el representante, pero nosotros estamos negociando con otra gente, directamente con los clubes europeos. Es de club a club el contacto. Son 2 clubes europeos, sí. Dos clubes. Ahí en el Tigre Flojero. ¿Y nos puede decir los países por lo menos, presidente? Para no enturbiar las negociaciones. Y vos sabés, yo prefiero mantenerlo por el momento, eso, porque si no decís los dos países, pues es difícil de saber qué club puede ser, ¿verdad? Porque hay demasiados clubes. Pero no quiero. Lo que pasa es que me pidieron expresamente que esto lo mantengamos en reserva, así que entiendo. Yo te pido, por favor, en esta oportunidad que lo mantenga. Es una cuestión un poco delicada, ciertamente, porque la gente después comienza a hablar y se comienza a poluir mucho el ambiente, así que claro. prefiero, por favor, se especula. Sí. Ese dato. Pero importantísimo esto del presidente. Alexis Cantero está como para salir entonces, hay tiempo hasta fines de agosto, que es cuando se cierra el mercado de pases de Europa. Y lo de Robert Rojas, ustedes ya no tienen porcentaje alguno, porque él va probablemente a lo Vasco da Gama ahora. Exacto. Robert Rojas sí, me gustaría aclarar, porque yo mencioné en algún otro medio que ya Guaraní no tenía participación. Sin embargo, justamente en esa oportunidad me quedó un poco la duda y hice verificar a la gente de la administración. Efectivamente, Guaraní tiene el 10% aún de los derechos económicos de Robert Rojas. Eso significa que, por supuesto, que vamos a participar también en la transferencia futura de él. Bueno, importante. Sí, porque están hablando, presidente, de $1 millón de pago de préstamo y $3.500.000 de compra obligatoria al año. O sea, en 12 meses. Cumple el 60% de los... Con el 60% de los... Pero Robert supongo que va... él estando en condiciones físicas te juega esa cantidad de partidos, ¿eh? Sin duda. No, él está verdaderamente en buenas condiciones físicas, hasta el punto que está jugando, de luego, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos seguros que ellos van a hacer uso de la opción, sin duda. Es un buen jugador, desde luego. Presidente, volviendo al tema de Botafogo y el pago por Segovia, ¿es la primera cuota la que se abonó? Sí, es la primera cuota que tenían que haber pagado. No me recuerdo, el 20 de mayo. ¿Y eso se hizo en cuántas cuotas se hizo eso, presidente? Si mal no recuerdo, son 4 o 5 cuotas. La última es en septiembre del 2024. O sea, de aquí a casi un año otra vez. ¿Y el monto se puede saber, presidente, de la primera cuota? $400.000. $400.000, de los cuales una buena parte corresponde a lo que corresponde al jugador y a la gente, y queda, creo que alrededor de $200.000 al club. Perfecto. Presidente, para cerrar,
¿cuál es tu posición con respecto al arranque del campeonato y los árbitros? Yo sé que vos sos muy comedido, pero a nivel general, ¿cómo estás viendo la marcha de los árbitros del fútbol paraguayo? El arbitraje paraguayo está pasando por un proceso de decantación, creo yo. Y en ese proceso vamos a sufrir todos lastimosamente, ¿verdad? Inclusive los árbitros, porque hay árbitros que tienen muy buenas condiciones, hay algunos otros que les falta para llegar a los niveles que nuestro fútbol necesita. Yo creo que eso es algo que desde luego yo tengo entendido que el propio departamento de árbitros de la APS está también consciente y están trabajando en ese sentido. Nosotros todos nos quejamos a veces de los malos arbitrajes y todo eso. Esa es una cuestión estructural que no se va a resolver con gritos, ni mucho menos, ¿verdad? Hay que trabajar y hay que estar seguramente hay que ser un poco más pacientes, digo yo, para llegar realmente a lo que necesitamos. Tener árbitros no solamente que tengan trascendencia nacional, sino que vuelvan a tener trascendencia internacional como muchos otros de épocas pasadas, ¿verdad? Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, un saludo. Un abrazo. El presidente del Club Guaraní, confirmándonos don Emilio Daer. Señores, Botafogo el viernes realizó la transferencia del primer pago con respecto a Matías Segovia. El Botafogo comenzó a pagar por Matías Segovia, es el adelanto que nos acaba de hacer el presidente. Y otra cuestión, Romeo Benítez, intransferible hasta fin de año. Por otro lado, lo de Alexis Cantero, lateral izquierdo, hay tiempo de transferirlo hasta el 30 de agosto, 31 de agosto, 30 tiene de agosto. 31 tiene agosto. 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto, cuando se cierra el libro de pases del fútbol europeo. 3 adelantos importantes, entonces estamos hablando del lateral izquierdo de muy buenas condiciones. ¿Algo más que agregar, quiero Pablo? agregar que la primera cuota del Botafogo es de $400.000, nos decía el presidente. Primera cuota, $400.000. ¿De cuántas cuotas en total? De 4 o 5 decía, él dudaba, pero decía que eran entre 4 a 5 cuotas. Perfecto. 600, sí, 4 cuotas. Sí. 4 cuotas de $400.000. El monto, exactamente. Y Guaraní ya trajo al lateral izquierdo argentino que anduvo bien en un partido anterior. Contra Tacuarembó jugó bien. Claro, por eso digo, pues ya está Salomoni. pensando Salomoni en el sustituto de Cantero. Y el caso de Alexis Cantero, para redondear nomás la información, lo de Alexis Cantero es para Europa, 2 países europeos, destino europeo tendría Alexis Cantero. Inclusive nos decía el presidente, hay contacto de club a club, el representante es Diego Cerrati, pero el contacto es directamente con los clubes. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A lo que corresponde al jugador, y es la primera cuota que tenían que haber pagado, no recuerdo, el 20 de mayo. ¿Y eso se hizo en cuántas cuotas se hizo eso, presidente? Si mal no recuerdo, son 4 o 5 cuotas. La última es en septiembre del 2024, o sea, de aquí a casi un año atrás. ¿Y el monto se puede saber, presidente, de la primera cuota? $400.000. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está el anticipo entonces que nos hacía el presidente del Club Guaraní. Muchachos, si les parece, vamos por orden correlativo de tiempo horario, no de quién jugó primero, sino de los últimos, ¿se entiende, verdad? Sí. Cerro fue el último en jugar. Podemos ir a lo de Cerro. Jan Fernández, Diego Gavilán, el hincha opina de Cerro. Cerro ganó 1-0. Hoy yo te escuché esta mañana, Ariel, y vos decías, por Olimpia dijiste que tiene mucho que mejorar. Sí. Y que Cerro sufrió muchísimo. Muchísimo. Hoy lo escuché a Federico, no es que yo le esté controlando, muchachos, es que escucho la radio. Dijo, sufrió 1 hora Cerro Porteño, digo. Porque él calculó 45 minutos
más 15. Después va a decir Federico su opinión. 60 A Chun no minutos lo de escuché, a Fabio tampoco, con Wilson tampoco, pero al que los escucho al aire es un poco un adelanto en lo que estoy haciendo. Bueno, claro, Chun en ese momento creo que estaba en su clase de piano. A ver, vamos con las repercusiones de Cerro Porteño. Y creo que arrancamos muy bien, tuvimos muchas chances de hacer más goles. Ruan también tapó muy bien hoy, hizo un gran partido. Y después de la expulsión dificultó un poco para nosotros, pero acá una familia y corrimos ahí por Willes que acabó siendo echado y conseguimos aguantar el resultado. Vamos a buscar el título, siempre entramos para buscar el título y estamos ahí atrás de Libertad, ¿verdad? Pero buscando la lideranza y esperar un tropezo de ellos para que sumemos puntos y podamos salir campeón de clausura. Estábamos sufriendo algunos goles, pero es seguir trabajando, trabajamos mucho para que eso volviese a acontecer, ¿verdad? El arco en cero y ahora 3 partidos con arco en cero y quedo muy contento y sigo trabajando para más. Era muy importante ganar, sumar la 3. Creo que los primeros 20-25 minutos hemos tenido un rendimiento muy bueno, de buenas conexiones, de buenas triangulaciones, incluso ocasiones que no lo pudimos aprovechar. Después el rival quizás comenzó a encontrar pases interiores y nos ha creado problemas, y eso obviamente se acrecentó con la expulsión de Wilmer. Tuvimos que sacrificar muchachos que no estaban haciendo un mal partido, pero el partido pedía otra cosa como para poder armar nuevamente y estar equilibrados. Bueno, este es el audio original de Diego Gavilán, horrible, horrible, sale lastimosamente el audio, por eso que lo interrumpimos. Vamos, podemos ir al hincha opina directamente, muchachos, y entramos en tema Cerro Porteño. Nos falta muchísimo. La que Cerro Porteño puso el huevo como esta noche, como dice la gente. Yo creo que Resistencia jugó un partido excelente y Cerro Porteño con su garra salió victorioso. Una tristeza ganar el partido así con Resistencia. Nosotros tenemos un plantel muy bueno, pero es una lástima que los jugadores no sientan la camiseta. Y bueno, esperemos levantar ahora con Gavilán, que es un cerrita. Y es una lástima. Una lástima, creo que Gavilán no es técnico para hacerlo. Jugadores muertos, nos pasamos colgado el travesaño. Yo ni sufro el corazón, le pido un poquito más de consideración a Gavilán la próxima. Dios mío, Enzo Jiménez, che Yucata, che papá, no podemos jugar en Cerro. Yo no sé tu representante qué hace, será, pero andate, por favor, te pido. Muy meritorio lo de Cerro Porteño, y con 10 hombres todo el segundo tiempo aguantamos muy bien los jugadores. Vamos Cerro, vamos a ser campeones. Y muy sufrido, pero victoria al fin. No pudimos ser más contundentes, pero la victoria es lo importante. El esquema de Bernay tendría que quedarse acá con Gavilán, pero evidentemente que no se quedó y bueno, necesitamos correr más, hay que sacrificarse más, este equipo necesita sacrificio, no puede ser, no podemos seguir así. Y mira viejo, yo te voy a ser sincero, yo soy olimpista, vine a ver a mi hijo y hoy estuvo muy mal el partido, a la manita, pero no me gustó la forma que jugaron. Y fue un partido difícil, un árbitro realmente mediocre y bueno, es la falta de dirigencia, no puede hacerle, siempre le hacen esto a Cerro, pero bien, plantearon bien y hay algunos jugadores que tienen que poner las pilas en Cerro. Con un hombre menos se hace muy difícil, todos los jugadores que vienen no jugando continuado, entonces se valora el resultado. Bueno, ahí está lo de Cerro. Ya volvemos a Cerro. Quiero ir a lo de Olimpia. ¿Por qué lo de Olimpia tiene mucho que mejorar, Ariel? Contame un poquitito, a ver. Pero jugó, no, le falta muchísimo. No, creo poca. Pero parece que vamos a consulta de preguntas para abrir debate. No. Pero parece que me plantea algo parece muy obvio. Obvio lo que me plantea, pues. Yo le entiendo a los dos. Yo le entiendo a los dos. Le entiendo a Bruno. Bueno, pero entiendo a Bruno que dijo, bueno, se agarra tu título esta mañana, ¿verdad? Sí. Y también te entiendo a vos diciendo como ¿Qué pasó acá? Como que, ¿por qué a él se le ocurre? Tiene mucho para mejorar si la cosa está, es real lo que dice, ¿verdad? Claro, por supuesto.
Por supuesto. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo. Me acordé cuando Fabio, ¿cuánto cambio era tuyo? Lo mío es 6. 9, yo dije. Después eran 9. No, porque en un momento en transmisión dijimos, tiene mucho por delante, o sea, mucho trabajo para chiquillarse. O sea, ese gol con todo el mérito para Chiquito Jiménez, ese gol no te pueden hacer 3 tipos con el arquero en la chica tanta libertad. La que tuvo la otra vez el de Nacional, el Ocampo, también en cámara lenta girando. El doble cabezazo que termina con el gol de Velasco, ¿verdad? De Nacional, o sea, una defensa que mira a la estrella. Conste que con Romaña mejoró más para afuera de esa jugada. Hay una pifiada cuando al terminar el tiempo que el segundo tiempo que sí, claro, pero quitó mucho por lo menos más firmeza. No perdió la inocencia al marcar. Esa inocencia es increíble, ¿verdad? Increíble, no puede ser, pero más allá que vos me decís Olimpia, no se puede permitir empatar, pero por lo menos eso puede ser un alivio mirando lo que se viene, ¿verdad? Yo le escuché a Dani, coincido con él en la transmisión cuando decía que por lo menos la salida mejoró mucho Olimpia. El tema es lo siguiente, de mitad de cancha para arriba uno ve muy poca imaginación. No ve al jugador distinto que te meta un pase diferente, un jugador gambetero que te desequilibre. El chico con todo eso, Cano, que creo que fue el más claro y el que por lo menos algún peligro transmitió en el primer tiempo. Después... Te decía fuera de micrófono, Villaliza, cuando estábamos en la previa del partido, te decía, es que tantas cosas... monótonas vemos de Olimpia, que este chico Cano hizo cosas diferentes que ya parecía algo totalmente de cuerda separada, ¿verdad? Con respecto a lo que veíamos. Vos mirá, Libertad con el suplente tiene a Enzo González, a Mendieta, Cerro, Malo tiene a Pachi, Aquino, ayer no tuvo Cecilio. Olimpia no tiene. Porque si la solución es pasar a Alex Silva que mete alguna pelota, a veces no alcanza con eso, ¿no? Y después, ¿quién, verdad? No, Derli era el que, Derli hacía todo, la fantasía del equipo, pero Derli está todavía fuera. Ausente. Vamos a ver cómo regresa. Pero a mí ya me genera duda también hasta qué punto puede hacer milagro chiquearse, porque si bien es cierto son 2 partidos recién y un poco más de una semana de la presencia del técnico, pero si tampoco tiene muchas herramientas, no veo que tenga mucha influencia para un golpe efectista, para un cambio de juego que pueda permitirle a Olimpia pensar en la posibilidad de por lo menos llegar a un puesto internacional, al tercer cupo al menos de Copa Libertadores. Yo la verdad creo que Olimpia no entiendo, lo quiero ver en Copa Libertadores para ver si es que hay rebeldías se transforman o ya es una cuestión que tiene que ver con los jugadores por motivación, o es que no da para más el plantel del Olimpia. A mí me parece que el sábado hubo actitud. Eso me parece que no se le puede reclamar absolutamente a nadie, pero sí no salen las cosas, hay poca confianza. Hay jugadores que paran la pelota, hacen 2-3 toques cuando antes podían hacerlo con mayor dinámica, y eso es producto que no hay confianza, no hay... no tienen esa fe de entender el juego de una manera más rápida. Hasta Chiqui se fastidió varias veces porque había mucha lentitud, manejo de pelota, traslado, más allá de que se mejoró varios aspectos, pero arriba prácticamente es estéril todo lo que hace Olimpia. Sí, yo colocaba el ejemplo de, viste, cuando la gente maneja la economía de un país, ponerle que un año tuvo un déficit de 5% y al año siguiente tuvo un superávit de 1%. Si vos te enfocas solamente en el último año, es decir, mejoró un año, o sea, mejoró un punto, pero a la larga en realidad todavía seguís -4. Y con Olimpia más o menos eso es lo que ocurrió entre lo que se venía y el sábado, porque el sábado sí hubo mejoría en el sentido de la posesión y el trato del balón y cómo quedaba el equipo en zona defensiva. Ahora, ¿te sirve eso para competir? No, porque los que compiten y los que quieren ser protagonistas en el torneo tienen que ganar. No les sirve estar relativamente ordenados atrás. Y ustedes citaban y nosotros también puntualizábamos lo de Cano. Bien por el chico, pero mal para el equipo. O sea, ¿qué implica que Cano haya sido el más resaltante de ese primer tiempo? Que los otros, los Walter González, Hugo Fernández, Fernando Cardoso y compañía no estuvieron a la altura. Entonces, porque al juvenil vos lo que querés es que complemente, acompañe una idea central, una estructura, y eso es lo que no ha tenido Olimpia. De mitad de cancha para atrás se vio algo de mejoría, pero también puntualicé en el primer tiempo
Arrúa puso como sub-18 al 9, al Chico Fernández. Ya cuando entró Chiquito para el segundo tiempo ya era otra cosa. Entonces, hubo mejoría, sí, pero mejoría en relación a lo que venía haciendo Olimpia. Podés agarrarte y solamente hacerlo del fuera de contexto y decir, ahí están diciendo que Olimpia mejoró. No, mejoró en relación a lo que venía haciendo. ¿Esa mejoría es suficiente? No. Entonces, ese es el trabajo que necesita Arce. O sea, los duelos contra Flamengo hay que sacar de ese contexto porque hay elementos que no se dan en el fútbol local. Por eso creo que si Chiqui enfocó en su debut contra Nacional que había que sumar, por lo menos sumó desde ese sentido, y ahora ya se le corta nuevamente la semana larga, que era la que tuvo para preparar este partido contra el Trinidense, porque ahora tendrá que pensar en lo que va a ser el duelo contra Flamengo y luego inmediatamente jugar contra Guaraní. Pero ¿qué es, muchachos? ¿Qué es lo de Olimpia? Porque mostró una cara en Copa Libertadores que lo posicionó de alguna manera, Aguirre lo sostuvo, ¿verdad? Pero lo siguió manteniendo. Entonces, ¿por qué lo sacan? Porque lo de la Libertadores es una especie de burbuja. Lo de San Lorenzo, lo de Copa Paraguay fue una cosa... No, es que lo de la Libertadores... Y creo que acá, o sea, se habló tanto y se instaló que la vez pasada hasta Saba declaró lo que declaró. Facundo Saba con la radio argentina dijo, y sí, Olimpia tuvo un grupo, creo que dijo accesible. O sea, porque si realmente Olimpia tuviese ese cambio radical, independientemente a contra quién se juega, Aguirre no lo hubieran sacado. Bueno, pero pregunto, ¿ustedes creen que los jugadores tienen una actitud en Copa Libertadores y otra a nivel local? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Me parece que como dicen los compañeros que en este partido, quizá el segundo tiempo del partido pasado, el equipo puso, pero no le dio porque no tiene inventiva, no tiene calidad, no tiene creación, pero creo que en el torneo pasado se vieron sí, unos cambios. Sí. En la Copa, por ejemplo, hay razones económicas. Recordate que los jugadores son socios, para comenzar, ¿verdad? Sí, 50%. Segundo, está el ambiente, porque, a ver, contra Nacional, contra Melgar, con un estadio lleno, lógicamente te mueve de otra manera. A ver, un factor motivacional muy distinto para jugar un partido. Lamentablemente hay... Pero yo quiero decir que en los dos últimos partidos no fue problema de actitud. Eso yo decía también. No fue brazo caído, ¿verdad? Fue un problema de confianza, un problema de calidad que no hay. Fíjate quién hace el golazo a tiro libre, Zavala, el menos pensado, ya hace un golazo, pero de número 10. Walter González, él no puede contra sí mismo, un jugador que generalmente le salen mal las cosas, que para mal la pelota dentro del área. Bruera hace un túnel en la media cancha, pero en el área tampoco no puede él mano a mano sobrepasar, y los laterales ya dijimos que están... el Tuco entró mucho antes de tiempo con respecto a lo que se pensaba. Originalmente en su lesión tiró un par de centros bueno, pero hasta eso se festeja en Olimpia hoy, un buen centro. Imagínate cómo estamos, de qué estamos hablando. Se debe festejar porque en el primer tiempo Fernando Cardoso en esa misma posición tiró un centro malo. Porque hace lo mismo que hizo Tuco para Cardoso en el segundo tiempo, pero tanto Walter como el que entraba por izquierda, creo que era el Chico Cano, esperaba un centro cruzado. Fíjate que en el primer tiempo Olimpia, las dos claras son a través de la pelota parada, que correctamente en línea levantó la bandera, pero había generado el fastidio de Zamudio, el golero de Trinidense. O sea, por eso, en la Libertadores claro que te motivas porque hay elementos extraordinarios, pero estos equipos, y ya han demostrado, o sea, ellos necesitan que eso que se muestra en algo extraordinario debe ser la constante. O sea, no puedes estar esperando un partido por mes para motivarte. Entonces, también hay una realidad de que en los 4 partidos en el torneo local no vamos a encontrar donde dice, acá Olimpia se relajó, subestimó. No le dio el cuero. En un momento vamos a pasar a Libertad, ¿verdad? Que otra vez, más allá de ganar bien el partido, se mostró un equipo motivadísimo, un equipo que corrió todo ante un rival que corrió todo, porque también se está dando esa constante. Ameliano, Resi, Triqui y Tacuarí están haciendo partido a todos. Este segundo torneo te hacen un partido, pero... que ahora sí el tema del promedio, y ahora sí le... Pero digo que saben cómo encararla también. Sí. Te apuestan a la velocidad en la media cancha, salida rápida, o sea, no es que se te cierran día atrás. Te salen a buscar también, y
lo van sintiendo los grandes. Ahora, ayer lo que hizo Resistencia contra Cerro fue magnífico. Sí, mereció llevarse aguantó los primeros mejor. 20 donde Cerro fue muy superior y después todo el partido. Tú digo nomás plantear qué iba a hacer Olimpia ya, ¿verdad? Que salía a jugar con 5 defensores. No, pero también un sistema mucho más contenido. Claro, Vampeta otra vez muy mal, otra vez Vampeta. Por eso, o sea, eso yo no le veo a Olimpia ensayando lo que hizo el sábado, eso No, de no, la no, presión no. alta del otro y que no, vamos a salir, no. Por eso te digo, o sea, los dos partidos contra el Flamengo no entran en el análisis del día a día. El famoso puede ocurrir cualquier cosa, pero ¿qué pasó en el semestre pasado con Aguirre? Se sostuvo ese discurso, pero después cuando dijeron, no, o sea, ¿cómo explicamos de un ganador de grupo del segundo mejor récord del certamen de la Copa Libertadores que colocando los titulares perdió contra los suplentes de San Lorenzo? Una de las mejores campañas de Olimpia en su historia misma, en Copa Libertadores en fase de grupo. Ahora, allá, ¿cómo es el tema? Ayer Gavilán no se puso colorado para poner 2 laterales en cada sector de la defensa, ¿verdad? Porque él no jugó lateral. Es que si vos sacás el tema de los discursos de los técnicos, ayer el que declaró como técnico de equipo ambicioso fue Recalde. Sí. Viste que esa famosa de cuando le pregunté por el arbitraje, no, yo no quiero hablar del arbitraje, pero quiero hablar algo del fútbol paraguayo. Y tiró lo que suelen decir los Garnero, los Chiqui, los Julio Cáceres, los Aguirre, los Saba, y para mejorar el fútbol paraguayo hay que dejar de hacer tiempo,